Soy el pastor Juan José Gil. Sabes, el conocer las señales de los tiempos y especialmente conocer la profecía te da una responsabilidad tremenda. Yo me pregunto, ¿cómo es que profetas como Isaías, que tanto denunciaron, o Jeremías, que estuvo tantas décadas anunciando la caída de Jerusalén, e incluso anunciando al pueblo que tenía que someterse al rey de Babilonia? ¿Sabes? Si juntamos también todos los demás profetas que sabían todas esas cosas, como Daniel, Ezequiel, muchos de ellos vivieron en situaciones muy difíciles, con gobiernos, reinos que ya habían tomado el control de Israel y de Jerusalén, y que no tenían grandes noticias, excepto de vez en cuando la inspiración que Dios les daba para anunciar cosas futuras, como la victoria final. Siempre tenemos esa victoria final delante nuestra. Y es lo más sano que podemos hacer, porque cuando estamos abundando tanto en noticias trágicas, peligrosas, con tantas amenazas que penden hoy sobre la humanidad, bueno, pues es fácil desanimarse, deprimirse. De alguna manera no es sano estar todo el tiempo solamente escuchando lo negativo. Tenemos que equilibrarlo, balancearlo. Gracias a Dios tenemos grandes promesas. Fijaros cómo Jesús no se detenía o se callaba el anunciar lo que le vendría. De vez en cuando él paraba con los discípulos y les decía: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, tiene que morir. Pero siempre lo balanceaba con la resurrección. Pero resucitará al tercer día. ¿Sabes? Tenemos que pasar muchas cosas y las señales que estamos viendo hoy en la humanidad apuntan en esa dirección. La derrota por parte del anticristo del pueblo de Dios, porque está escrito: hará guerra contra los santos y los vencerá. Las grandes persecuciones que vienen, la gran tribulación, que será terrible como nunca antes en la historia. Todo eso es conveniente saberlo. Lo que pasa es que no nos podemos quedar solamente en las cosas tristes, trágicas, podemos considerar negativas. Tenemos que ser capaces de darle la vuelta, mirando más allá, mirando al éxito rotundo que Dios va a tener y a la victoria tan tremenda que Dios nos va a dar, a nuestra resurrección gloriosa, que será el mejor premio que podamos recibir, al reino de Dios que viene sobre la tierra. ¿Sabes? Aunque Jesús les anunciaba las tribulaciones que le iba a pasar, o su gran tribulación, los discípulos no atendían a eso, porque para ellos era demasiado. Hay mucha gente que evita que nosotros le hablemos de estas cosas porque no saben qué hacer con ello. No tienen la fe que deberían para poder balancear, poder equilibrar toda esa información. Por tanto, nosotros también, cuando damos la información, deberíamos de equilibrarla con las grandes promesas de victoria. Esas cosas que Dios va a hacer para que finalmente el bien triunfe, para que sea su reino el victorioso, el destino final de todos los que hemos confiado en él. Así que Jesús trataba también de equilibrar esto cuando les daba esa información, y aún así los discípulos les costaba mucho. ¿Cómo es que iba a pasar por una tribulación tan grande? Jesús incluso les hablaba de las persecuciones venideras, de cómo les iban a perseguir. Toda esa información es necesaria, pero también les decía: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las grandes promesas de la presencia del Señor entre nosotros, eso nunca debería de faltar. Ya apuntada en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O las frases de Jesús acerca de que Él estaría con nosotros, que su presencia nos acompañaría. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos dice Jesús. Por tanto, la única manera de tener paz, prepararnos para las cosas futuras, prepararnos para superar los peligros, las amenazas, todo eso tiene que ir acompañado por una señal de victoria, que son las promesas de Dios.
tienen que estar en nuestro corazón, tienen que estar en nuestros pensamientos, tenemos que llenarnos de ellas. Los frutos del Espíritu comienzan así: amor, gozo, paz. Esas tres cosas no nos pueden faltar. No podemos dejar de amar, no podemos dejar de gozarnos en el Señor, no podemos dejar de disfrutar la paz, de tener al Señor en nuestras vidas. Así que todo eso tiene que estar presente. Cuando compartimos las señales de los tiempos, cuando hablamos de las señales del tiempo del fin, de Apocalipsis, de tantas y tantas cosas de las que hay que hablar y que son importantes porque tenemos que encararlas, tenemos que prepararnos, tenemos que mentalizarnos. Por tanto, no debemos dejar de pensar en estas cosas, pero a la vez tenemos que tenerlas bien equilibradas, porque el gozo tiene que acompañarnos, la paz tiene que estar siempre con nosotros, el amor debe brillar en nuestras vidas. Por eso Pablo, hablando de sus tribulaciones, también las contrapesa, las equilibra, diciendo, bueno, estamos derribados pero no destruidos, estamos perseguidos pero gozosos, estamos atribulados pero, ¿sabes?, cobramos ánimo, alabamos al Señor, bendecimos al Señor, nos mantenemos firmes en la fe, peleamos la buena batalla, somos constructivos, positivos, hacemos lo mejor con lo que tenemos y siempre tenemos presentes las promesas divinas. Por tanto, este es mi consejo. No se trata de no hablar de las cosas que van a venir, porque tenemos que reconocer las señales, los signos de los tiempos y tenemos que estar preparándonos. Pero por el amor de Dios, seamos también sabios para mantener nuestra mente en la solución, no solo en los problemas, en la solución, eso es muy importante, en la victoria final. Y quería dejaros este consejo, esta reflexión, para que no caigamos en la tentación de deprimirnos, de desanimarnos, de solamente pensar en lo negativo. Ni demos el mensaje solamente con lo negativo. Estemos también con los ojos puestos en Jesús. Estemos con los ojos puestos en su segunda venida, en la victoria que el reino de Dios traerá para todos los creyentes. Que el Señor os bendiga.